El jefe le gritó en una reunión por llegar tarde, pero no sabía que le hablaba a su nueva directora. Y ahora pasemos a la historia que tuvo lugar en uno de los principales centros de negocios de Estados Unidos. Lucia Blake no había estado particularmente unida a su padre en los últimos años. Su infancia transcurrió en constantes mudanzas. Su padre, Mark Blake, era un reconocido empresario que fundó y desarrolló la corporación multifacética Blake Industries. Siempre estaba ocupado con tratos, viajes de negocios, negociaciones y la expansión de su empresa. Lucia lo veía casi siempre de pasada, por las noches, cuando él volvía tarde a casa. Con los años, ella se acostumbró a ser independiente. Tras graduarse de la universidad, se mudó a otro estado para organizar su vida según sus propias normas. Sin embargo, la repentina muerte de Mark Blake a causa de un ataque al corazón conmocionó al mundo de los negocios. Algunos decían que el crecimiento de la empresa había sido demasiado rápido y que el padre de Lucia asumió riesgos excesivos que afectaron su salud. Otros afirmaban que Mark estaba preparando consciente y discretamente la corporación para un nuevo dueño, aunque nadie sospechaba que esas nuevas manos serían las de su única hija. Según su testamento, Lucia heredó el paquete accionario mayoritario de Blake Industries y obtuvo el derecho legal de ocupar el puesto de directora general. La noticia aturdió tanto a los mercados financieros como a la dirección de la empresa. Para la propia Lucia, el panorama no era menos abrumador. Tenía un pequeño negocio de marketing en Internet y estaba acostumbrada a un estilo de vida relativamente libre. Pero el legado familiar exigía una decisión. Los abogados le propusieron dos vías: vender todas sus acciones a inversores externos y seguir con su vida casi sin involucrarse en el gran negocio, o asumir la gestión y continuar la obra de su padre. Lucia sentía una gran carga moral, entendía que, pese a las relaciones complicadas entre ellos, su padre había volcado toda su alma en Blake Industries. Vender la compañía le parecía una traición a su memoria. Finalmente, tomó la decisión: sí, lo intentaré. Pero se propuso una estrategia propia: no anunciar de inmediato que ella era la heredera y futura directora general. Necesitaba verlo todo desde adentro, sin adornos ni halagos. Así que, cuando los abogados completaron todos los trámites, Lucia llegó a la oficina de Blake Industries en Nueva York. Vino en un taxi normal, sin convoy ni escoltas. Al registrarse en la recepción, se presentó como una nueva empleada del Departamento de Desarrollo, algo técnicamente cierto, pues figuraba oficialmente en una de las filiales de la compañía. Nadie la reconoció. En los medios se había mencionado a una heredera, pero sin fotografías detalladas. Todo iba según lo planeado. Las personas encargadas de la integración de personal escucharon que supuestamente se había trasladado desde otra oficina y no indagaron mucho más, pues en Blake Industries había frecuentes traslados y rotaciones internas. A nadie se le ocurrió que esa mujer joven, de unos 30 años, con corte de pelo impecable y maneras tranquilas pero firmes, pudiera ser su futura jefa. Se propagaban rumores por los pasillos: sí, parece que pronto vendrá alguien a dirigir la empresa, pero no se sabe quién exactamente. Algunos más osados creían que el Consejo de Administración nombraría a uno de los altos directivos, pero a nadie se le pasaba por la cabeza que la decisión ya estuviera tomada. Mientras tanto, Lucia se instaló en su puesto y se dispuso a entender cómo funcionaba todo allí. Desde el primer día, Lucia notó el ambiente tenso de la empresa. Los empleados de base hablaban en voz baja, intentando no cruzarse con algunos directores o jefes de departamento si no era estrictamente necesario. La oficina se veía moderna: pasillos amplios, mamparas de cristal, salas de reuniones con diseño vanguardista. Sin embargo, se respiraba un aire de miedo y desconfianza mutua. Faltaba alegría en el trabajo y confianza en el futuro. Destacaba especialmente Carlton Myers, jefe de uno de los departamentos más grandes, que ocupaba toda una planta. Se rumoraba que obtuvo su puesto gracias a su habilidad para exprimir a sus subordinados hasta lograr cualquier objetivo, incluso a costa de exigencias extremas y presión constante. La cultura corporativa que imponía se basaba en un estrés permanente y el temor a cometer errores.
A Miers le encantaba exhibir su autoridad reprendiendo a los empleados en pleno pasillo o durante las reuniones. Pocos días después de la llegada de Lucía, se programó una reunión de la alta dirección y responsables de distintas áreas. Oficialmente, el propósito era revisar los resultados trimestrales, pero todos intuían que el asunto principal sería presentar al nuevo director general. Hemos oído que alguien del Consejo de Administración vendrá hoy para anunciar cambios, susurraban los empleados. Como Lucía estaba de incógnito, no figuraba en la lista de participantes. No obstante, insistió en asistir como observadora, explicando que necesitaba comprender de manera integral los procesos de la empresa. Los organizadores se encogieron de hombros y le permitieron sentarse en una zona de la sala de conferencias destinada a quienes no tenían voz en la reunión. Llegada la hora, la sala se llenó. El encuentro comenzó sin grandes formalidades. Primero hablaron los analistas financieros, luego algunos representantes del área de marketing. Pero todos esperaban lo principal, quién sería el nuevo director general. Entonces tomó la palabra Carlton Myers, con un extenso discurso sobre eficiencia, la necesidad de mantener altos estándares y disciplina inquebrantable. Lucía notó cómo muchos permanecían rígidos en sus asientos, como intentando pasar desapercibidos. Hacia el final de la exposición de Miers, Lucía pensó en salir discretamente de la sala para observar otro departamento. Pero sucedió algo inesperado, en la pantalla se vio información sobre otra sala donde se desarrollaba una sesión paralela y algunos empleados debían trasladarse de un lugar a otro. Lucía miró el reloj y comprendió que ya iba tarde para la reunión que pensaba atender después de la primera. Decidió salir rápidamente, caminó por el pasillo siguiendo las indicaciones. En un momento giró en la dirección equivocada y se encontró en otra zona del edificio, donde la gente se acomodaba para otra sesión informativa. Cuando se dio cuenta de su error, ya llevaba unos 10 minutos de retraso. Aún así, decidió entrar, abrió la gruesa puerta y vio que todas las miradas se dirigían a ella. Una de las directivas estaba hablando, y a su lado estaba el propio Carlton Myers, quien dirigía una sesión de preguntas y respuestas. Él notó a la recién llegada y cortó en seco la presentación. ¿Por qué llega en medio de mi intervención?, gruñó Myers por el micrófono. ¿Acaso no conoce la puntualidad? ¿Su nombre? No tenía idea de quién era ella. Para él, solo era otra empleada anónima y podía avergonzarla delante de todos. Todas las miradas se clavaron en Lucía. Ella mencionó con calma su supuesta posición, Departamento de Desarrollo, pero Miers no la dejó terminar. 10 minutos tarde a una reunión importante. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? El enfado de Miers retumbaba por los altavoces, como si estuviera a punto de despedirla allí mismo. Aquí no toleramos semejante falta de profesionalidad. Siéntese allí y no vuelva a interrumpir. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a defenderla. Miers la había humillado públicamente sin imaginar que se trataba de la heredera legítima de la empresa. Lucía guardó silencio, sin revelar todavía su identidad, aunque por dentro se sentía indignada. Aquella escena confirmaba la existencia de una cultura basada en el miedo y la falta de respaldo de la gerencia hacia su gente. Claro está, eso era justo lo que buscaba comprobar al llegar de incógnito. Tras aquel desagradable incidente, a Lucía le quedó claro que había problemas de fondo en la empresa. Se preguntaba cómo era posible que el consejo y otros altos directivos hubieran mirado hacia otro lado frente al comportamiento de Miers durante tanto tiempo. Es probable que éste generara buenos resultados económicos y, por ello, se ignoraran sus métodos duros. Pero era la punta del iceberg. Si la cultura corporativa permitía ese tipo de abusos, el problema era mucho más profundo. En los días siguientes, Lucía se dedicó a entender con calma los procesos internos. Habló con empleados de a pie, consultó chats corporativos y analizó la estructura de la organización. Muchos, al verla como una compañera amigable y curiosa, se abrieron y le confiaron sus inquietudes. Comentaban que las ideas nuevas pasaban desapercibidas porque a los jefes solo les interesaban los números y las ganancias inmediatas.
Comentaban también que tenían miedo de solicitar vacaciones o ausentarse por enfermedad para no ser tildados de poco confiables, en especial si el jefe era adepto a la disciplina férrea. Algunos le relataron casos de castigos por equivocaciones, donde empleados eran reprendidos públicamente durante horas, tras lo cual renunciaban por la humillación. A Lucía le sorprendía lo mucho que la gente se había acostumbrado a aquello, como si fuera un mal inevitable. Parecía que ya no creían posible trabajar en un ambiente distinto. Sin embargo, muchos recordaban que, en sus inicios, se habían sentido inspirados por la energía y el carisma de Mark Black. Aunque exigente, él apoyaba a quienes mostraban voluntad de superarse. Pero cuando el padre de Lucía dejó la gestión operativa unos años antes, por problemas de salud, las cosas se descontrolaron. La organización creció de tal manera que los departamentos funcionaban casi como feudos independientes, guiados únicamente por objetivos financieros. Nadie cuidaba de nutrir una cultura corporativa sana. Se entrenaba a los empleados para obedecer órdenes sin cuestionarlas. La burocracia y el miedo a perder el puesto desplazaron la creatividad y la innovación. Simultáneamente, Lucía quería saber con qué apoyo podría contar en el Consejo de Administración. La mayoría de sus miembros eran grandes accionistas, centrados ante todo en la rentabilidad. Sin embargo, la herencia de Lucía le otorgaba un voto decisivo en las decisiones clave. Notó que existían algunos altos directivos con una visión más progresista, pero no se atrevían a manifestarse por miedo a enfrentarse con Miers y otros como él. Por ejemplo, Stephen Gibson, el director del Centro de Innovación, le confió que evitaba proponer ideas nuevas para reformar la política de recursos humanos porque Miers siempre lo presionaba y amenazaba con recortar el presupuesto de su área si se metía donde no le correspondía. Lucía comprendió que, con el respaldo adecuado de la alta dirección, personas como Stephen y ciertos expertos en recursos humanos podrían iniciar la transformación. Así, continuó reuniendo datos, observando el comportamiento de los líderes, hablando con la gente y revisando la política de contratación y despido. Cuanto más profundizaba, más claro veía que la empresa necesitaba cambios drásticos. No se trataba solo de las formas rudas del mando, la compañía enfrentaba riesgos graves al perder a sus mejores talentos y ahogar cualquier iniciativa. El punto de inflexión llegó con el relato de una joven llamada Mia, que acababa de terminar sus prácticas y había sido contratada de forma fija en el departamento de marketing. Mia, con un gran talento para las tendencias digitales, traía propuestas innovadoras para promocionar un nuevo producto de la empresa. Pero se la veía abatida y cansada. En una charla confidencial, dijo que había intentado en 2 ocasiones presentar sus ideas en reuniones internas, pero la interrumpieron y se burlaron de ella. Su jefe insinuaba que primero debía ganarse el derecho a opinar y que, si sobraba tiempo, tal vez en el futuro estudiarían su proyecto. Mia se planteaba renunciar a Black Industries y buscar un empleo donde se valorara realmente a los jóvenes profesionales. Esta historia terminó de convencer a Lucía. Entendió que, si no se hacían cambios, personas como Mia seguirían abandonando la empresa y poniendo en peligro su competitividad. Había llegado el momento de revelar su verdadera identidad e impulsar una reforma en profundidad. El desenlace llegó el día en que el Consejo de Administración se reunió para presentar oficialmente al nuevo director general a toda la compañía. Los rumores se habían propagado por doquier. Pero la mayoría de empleados todavía no tenían idea de quién sería. La sala de conferencias, con capacidad para varios cientos de personas, se llenó de mandos intermedios y directivos de primer nivel, además de especialistas clave. Carlton Myers, seguro de que el puesto sería para él o para alguien de su confianza, seguía comportándose como un dueño absoluto. Lucía entró en esa misma sala, pero esta vez no como una empleada más. La acompañaba un abogado que, a petición de ella, se mantuvo tras bambalinas hasta el momento adecuado. El encuentro comenzó con la intervención del presidente del consejo, el señor Robertson, quien pronunció un mensaje preliminar. Amigos, hemos pasado un periodo difícil tras la pérdida de nuestro líder, el señor Mark Black. Sin embargo, la vida sigue y, con ella, se abren nuevas oportunidades para Black Industries.
Hoy les presentaremos a la persona en quien Mark depositó la confianza para encabezar el futuro de la compañía. Por favor, demos la bienvenida a Lucia Black. La reacción en la sala fue variopinta. Algunas personas se miraban perplejas, recordando haber visto a Lucia solo como la nueva de desarrollo. Carlton Myers palideció al oír el apellido Black, aunque no terminaba de encajar las piezas. Cuando Lucia avanzó hacia el estrado y se presentó, un murmullo de sorpresa se extendió por la audiencia. Ella habló con voz serena, aunque firme. Sé que muchos de ustedes no esperaban este giro. Posiblemente algunos confiaban en otras candidaturas. Pero el testamento de mi padre me otorga el paquete accionario mayoritario y el Consejo de Administración me ha nombrado oficialmente directora general. Durante este tiempo he permanecido aquí, como una empleada más, para conocer de primera mano cómo funciona realmente la empresa. Ahora sé con certeza que no podemos seguir trabajando en un clima de miedo y desconfianza. La sala se llenó de comentarios en voz baja. Myers, tratando de mantener la compostura, espetó. Discúlpeme, señorita Black, o como deba dirigirme a usted ahora. ¿Está segura de contar con la formación adecuada para dirigir la corporación? Acaba de llegar y, ¿qué puede saber? Lucia se quedó en silencio unos instantes, calculando su respuesta. Luego dijo: sé lo suficiente para darme cuenta de hasta qué punto esta cultura está dañada. Sé que una estrategia basada en la presión y el miedo puede aportar beneficios rápidos, pero a la larga destruye la compañía. Ya estamos viendo signos de la fuga de talentos y la caída de la innovación. Eso tiene que cambiar. El presidente del consejo, el señor Robertson, se puso de pie. Señor Myers, por favor respete el protocolo. Lucia Black es la nueva directora general legítima. El consejo ha ratificado la decisión conforme a la ley y al testamento. Pero Carlton, sin poder contener su descontento, insistió. Con ese método de bondad y comprensión nos hundiremos. En los negocios sobreviven los más fuertes, no quienes miman a sus empleados. Llevo años guiando mi departamento hacia cifras espectaculares. ¿De verdad cree que sus cambios nos van a salvar? Normalmente, una intervención así podría haber sacudido a alguien con menos temple, pero Lucia sostenía en su mano un informe sobre la elevada rotación y las quejas de recursos humanos en el departamento de Myers. Sabía que su índice de abandonos y reclamaciones era el mayor de la empresa. Dirigiéndose a la audiencia, dijo: durante mucho tiempo, se ha pasado por alto este tipo de conducta porque se suponía que el fin justifica los medios. Sin embargo, he visto los datos, sé cuántos talentos hemos perdido y cuánta gente tiene miedo hasta de hablar con su propio jefe. Este modelo de gestión no encaja con los principios que mi padre defendía. Y ahora es mi responsabilidad actuar. Carlton Myers, considero necesario relevarlo de su cargo de jefe de departamento, con efecto inmediato. La sala entera quedó atónita. Myers dio un salto, rojo de indignación. ¿Me está despidiendo? ¿Aquí y ahora? Sí, afirmó Lucia, con voz inquebrantable. Puede acudir a los tribunales o hablar con nuestro equipo legal, pero mi decisión está tomada. Su estilo de gestión no coincide con nuestras nuevas prioridades. Ese momento marcó un punto de no retorno. Myers, pálido, salió de la sala escoltado por personal de seguridad. Lucia prosiguió: quiero que todos entiendan, no se trata de venganza ni un capricho, sino del inicio de una reforma global. Debemos restaurar un entorno de respeto mutuo, donde los empleados puedan compartir ideas sin temor. Si no lo hacemos, iremos hacia la decadencia. Les prometo que juntos construiremos el nuevo futuro de Black Industries, en el que cada uno de ustedes se sienta valorado. La sala seguía en tensión, pero Lucia vio asomos de esperanza en algunas miradas. Alguien se atrevió incluso a aplaudir. Eso indicaba que contaba con apoyo, tal vez no el de todos, pero sí el de un buen número de personas dispuestas a cambiar. Justo después del resonante despido de Carlton Myers, la empresa entró en una etapa compleja de reorganización. Lucia sabía que con un solo despido no bastaba para resolverlo todo.
Era imprescindible replantear la evaluación del rendimiento, el sistema de incentivos y los canales de comunicación entre departamentos. A partir de ese momento, los empleados podrían dirigirse directamente al Departamento de Recursos Humanos o incluso a Lucía si consideraban que sus derechos o propuestas eran ignorados por sus jefes. Durante varias semanas, se formó un nuevo Comité de Cultura Corporativa e Innovación, integrado por representantes de diferentes áreas, desde niveles básicos hasta la alta dirección. Steven Gibson, el responsable del Centro de Innovación, asumió un papel clave en esta iniciativa, ya que llevaba tiempo queriendo combinar la creatividad y el respeto a los empleados con los objetivos financieros. Bajo el liderazgo de Lucía, el comité empezó a diseñar medidas para impulsar el intercambio de ideas, hackatones internos, programas de mentoría y presentaciones abiertas de proyectos. La política de recursos humanos también experimentó cambios importantes. En Black Industries se empezó a valorar no solo el resultado duro, sino también la capacidad de trabajar en equipo, de apoyar a los compañeros y de mantener una comunicación ética. Los jefes que insistían en continuar con el antiguo estilo autoritario se encontraron ante una disyuntiva: adaptarse a los nuevos estándares o marcharse. Algunos optaron por renunciar, reacios a cambiar. Pero otros, al ver la postura firme de la nueva directora, decidieron alinearse con el proceso de transformación. Naturalmente, la transición no estuvo exenta de dificultades. Algunos accionistas y miembros del consejo temían que esas ideas humanistas pudieran afectar negativamente a las ganancias. Sin embargo, Lucía logró persuadirlos de lo contrario, presentando estudios de mercado y casos de éxito donde las compañías del siglo XXI prosperaban gracias a la confianza interna, la capacidad de atraer y retener talentos y el fomento de la innovación. Cuando los empleados no temen expresar sus ideas, a menudo descubren nuevas vías para optimizar procesos o crear productos, lo cual impulsa los beneficios. Además de las medidas internas, Lucía se esforzó por reforzar la reputación de Black Industries ante posibles socios. Mantuvo reuniones con potenciales colaboradores, asegurándoles que la empresa operaría bajo principios de transparencia y ética. Con el paso del tiempo, el entorno empresarial percibió la evolución del clima en Black Industries y comenzó a recibirla con mayor apertura. El despido de Carlton Myers también borró el estigma asociado a las denuncias de maltrato laboral. Uno de los aspectos que Lucía encontró más alentadores fue la creciente iniciativa de los empleados. Mia, la joven de marketing antes mencionada, presentó en poco tiempo una estrategia sólida de promoción digital y obtuvo luz verde para desarrollarla, algo que anteriormente podría haber sido ignorado. Le asignaron recursos y un equipo para llevarla a cabo. Y ese fue solo uno de tantos ejemplos. Cientos de empleados empezaron a sentir que realmente se escuchaban y valoraban sus aportaciones. 6 meses después, el Consejo de Administración realizó una auditoría interna y los resultados mostraron que la tasa de rotación de personal se había reducido casi a la mitad, mientras que el índice de satisfacción de los empleados aumentó notablemente. Además, surgieron nuevas soluciones de automatización de procesos que contribuyeron a bajar algunos costes operativos. A finales de año, los indicadores financieros también mejoraron, disipando las dudas de los más escépticos. Lucía, aunque sometida a una enorme presión, sentía una profunda satisfacción moral. Estaba convencida de avanzar en la dirección correcta. Los empleados la veían no solo como la hija del fundador, sino como una líder dispuesta a escuchar y a transformar una estructura obsoleta. Su enfoque, basado en el diálogo y el respeto mutuo, poco a poco devolvía a Black Industries el entusiasmo y la confianza que, en su día, Mark Black había inculcado. Al final, Black Industries, liberada del miedo y la burocracia asfixiante, comenzó a florecer de nuevo. Las personas trabajaban con mayor dedicación, sin temor al ridículo o al castigo por aportar nuevas ideas. La mentalidad innovadora y el trabajo en equipo cobraron protagonismo, mientras que los empleados sentían que su contribución era verdaderamente significativa. Así concluye la historia de Lucía Black, quien entró a la oficina como empleada común y se encontró con una cultura hostil. Al asumir el puesto de directora general, demostró que el respeto a las personas no es una debilidad,
sino la base necesaria para la prosperidad real de una empresa. Gracias por leer esta historia hasta el final. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, donde encontrarás más relatos inspiradores y consejos útiles. O 1.